Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en este día sábado. En este día sábado denominado culto de milagros y oración. Y con ese gozo nosotros vamos a cantar esta bella alabanza a nuestro Señor y a nuestro Dios. En su presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, que somos hijos de gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Su iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Su iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Gracias por estar con nosotros, mis queridos hermanos, a esta hora de la tarde de día sábado. Son las 6:03. Dios siempre ha querido guiarnos a nosotros en aquellas necesidades. Usted que está conectado a través de Facebook, de YouTube, de todas las plataformas de su iglesia, siempre Dios manda un mensaje que a veces para ciertas personas puede ser pequeño, como para otras puede ser completamente grande. Siempre Dios está demostrando aquellos milagros en los que están registrados en la palabra de Dios. Y hoy este día quiero que podamos meditar antes de poder entrar a la parte de la oración sobre aquella parte en la cual nuestro Dios en Mateo capítulo 14 del versículo 13 en adelante nos enseña aquella multiplicación de los panes. Este milagro, mi querido hermano, representa el amor que Dios tiene para con aquellos que realmente le buscan de corazón y de amor. Este milagro representa sin duda su poder, pero más que todo está en acción de cobertura sobre aquellas personas que buscan sin pensar el amor que Dios tiene para con ellos y no el poder. La palabra de Dios en Mateo capítulo 16, desde el 15, capítulo 15 nos enseña y dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Verso 16, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos de las 12 cestas llenas. Muchas de las personas habían llegado a buscar a Jesús por aquello que habían escuchado en su momento. Así como Dios hace milagros frente a los demás y en nuestras propias vidas para que nosotros acerquémonos a Él.
Para que usted, mi querido hermano, que está conectado a través de la Iglesia del Aire, para usted, mi querido hermano, que no conoce de Dios y ahora está conectado con nosotros por aquella necesidad que usted tiene. Este milagro enseña su poder en su magnificencia, pero enseña su poder y demuestra a todos aquellos que le buscamos por lo que Él es y no por su poder, de que Dios nunca nos va a dejar desamparados. Esta multiplicación de los panes y los peces, dentro de aquellos cristianos que ya estamos en la fe, que nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, también el milagro era para nosotros, para recordarnos de que nuestro Dios sigue siendo grande, el de ayer, el de hoy y por siempre. Muchos de nosotros nos olvidamos quién es Dios. Hemos estado tanto tiempo dentro del Evangelio y muchos de nosotros decimos: yo tengo 20 años, yo tengo 10. Pero quizás en cada año que vamos sumando a nuestro cristianismo, nosotros nos estamos olvidando de aquel poder que Dios tiene. Y nos quedamos en el cristianismo ya por religiosidad, no por amor para Dios. Por eso nosotros debemos de comenzar a orar en este momento de ministración, mi querido hermano, por el amor de Dios en nosotros, por el amor de Dios en aquellos que no lo conocen todavía, y nosotros estamos reflejando realmente lo que Dios es. Que nos demos cuenta, mi querido hermano, usted que está escuchando y está escribiendo, saludando a todos y poniendo quizás su petición. Detengámonos un momento, mi querido hermano, no busquemos a Dios, porque Dios ya nos encontró y nos buscó primero. La palabra, como en este momento lo estamos viendo, Dios nunca deja a nadie. Pero también Dios sabe lo que tenemos en el corazón, por eso vamos a orar, por ese acercamiento al Señor y el agradecimiento de que Él nos buscó primero a nosotros. Padre, tú que eres grande y poderoso, tú que estás en medio de nosotros y estás en este momento, en este lugar, Señor. Quizás no estamos de una manera física juntos, Padre, pero realmente estamos unidos, Señor, por una sola fe. Estamos unidos en un solo amor hacia ti, Señor. Hoy, este día, sábado, Padre, queremos acercarnos a ti para agradecerte, Señor. Porque hoy en día nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Porque tú nos alcanzaste, nosotros no te buscamos, Señor, aunque creamos que en nosotros nació. No, es porque tú pusiste, Señor, desde los cielos en nuestro corazón que debemos de buscarte, que deberíamos de haber sido hijos tuyos, Señor. Que quizás en este momento estamos conectados, Señor, a través de la Iglesia del Aire, porque tenemos una gran necesidad, Señor. Y hoy estamos aquí tratando la manera de solventarla, Señor. Señor, gracias, porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos está empujando de una o de otra manera, buena o mala, Padre, para que nosotros lleguemos a tu amor. Señor, sabemos que tus ojos revelan aquel amor que tú tienes para con nosotros y nos miras desde el cielo, Señor. Quizás unos estamos sentados en el sillón, otros en cama, Padre. ¿Tenemos realmente la Biblia abierta o no la tenemos, Señor? Pero tú conoces nuestro corazón, Señor, y por eso tú nos acercaste a nosotros, por amor primeramente a ti mismo. Señor, este día, sábado, queremos agradecerte, Señor, porque de una o de otra manera nosotros buscamos de tu amor. Nos vemos en necesidad de ti. Señor, revélanos lo que tus ojos quieren para con nosotros. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, porque el Señor todo lo sabes de mí. Tú miras
Filipenses 4 del versículo 6 al versículo 7 nos enseña o nos dice Dios a través de esta hermosa carta, y nos dice: por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras propias peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guárdalas en vuestro corazón y en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cada uno de los hijos, mi querido hermano, los hijos de Dios, hablo de aquellos en los cuales está pasando todo problema, todo terremoto, todo virus, cualquier cosa que esté pasando a su alrededor, y sabe por dónde él va pasando. Y sabe que tiene un Dios en los cielos que no se ha movido de ese trono, y que ese Dios todavía le sigue amando. Filipenses nos está hablando de que aquella oración es la conexión para con nuestro Dios. Que esa oración que nosotros estamos elevando en este momento es la que nosotros nos aleja estando en ese lugar de dolor. Nos aleja o nos sustituye estando en ese mismo lugar de problemas, pero nos hace en conexión y nos lleva a nuestro Dios en su propia mano. Debemos de orar siempre por aquel crecimiento espiritual, mi querido hermano, porque ese es aquel en el que nos haces estar en esa cama, enfermo en este momento, llorar en este momento por aquel familiar que quizás hemos perdido, aquel hijo que tiene problemas en drogadicción, que nos hace estar en ese mismo lugar, en esos mismos problemas, pero con una paz dentro de nuestro corazón. La oración hoy en este momento es paz, es tranquilidad, porque está basada en aquella actitud que yo como hijo de Dios tengo, porque sé quién es el que está arriba en los cielos y está en este momento luchando alrededor de nosotros, porque usted y yo podamos solo mirar, que solo podamos estar en Él. Por eso debemos de orar, de que debemos de estar solos para con Él, de ese crecimiento espiritual. Señor, somos de carne y tú lo sabes, Padre. Tenemos un dolor cuando nosotros nos hacemos daño o alguien nos hace daño a nosotros. Sentimos, Señor, por naturaleza carnal aquellas cosas buenas o malas que están pasando alrededor de nosotros. Pero, Señor, queremos pedirte en este día ese crecimiento espiritual que nosotros tenemos, que nos va a hacer separar, que nos va a separar estando en el mismo lugar de dolor, pero para contigo, Señor. Ese crecimiento espiritual que nos va a dar la seguridad de quién es nuestro Dios, Señor. Que vamos a estar en esa cama, Señor, postrados, o vamos a estar viendo a aquella persona que amamos postradas en la cama. Y al estar enfrente de ese dolor, nosotros, los hijos de Dios, vamos a tener gozo. Muchos oramos por la sanidad de nuestros hijos, Señor, por los problemas económicos que hemos atraído por esta pandemia, Padre. Pero los hijos de Dios, sabiendo que tenemos ese problema, podemos estar con una sonrisa, porque más grande es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Señor, oramos por ese crecimiento. Por ese crecimiento que no viene como magia, Padre, sino que viene por la fe de crecimiento en ti. Por detenernos un día, Señor, o momentos del día para poder leer tu palabra, Padre. Para orar, Señor. Para conectarnos a través de la iglesia del aire y hoy ya en nuestra reapertura de nuestra iglesia, Padre. Ayúdanos a crecer por medio de estas tres formas, Señor. Para que estemos delante del problema, pero estemos delante del problema sonriendo como que no estuviéramos con él, sabiendo que yo no voy a arreglar el problema, sino que lo vas a arreglar tú, Señor, porque tenemos un crecimiento espiritual y eso hace que mi convicción sea más grande que el dolor que yo tengo enfrente de mí. Señor, por favor, yo solo quiero estar delante de tu presencia para poderte alabar y para poderte glorificar. Yo solo quiero estar donde tú estás.
Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orar uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mi querido hermano, nosotros como hijos de Dios, que somos representantes en la tierra de nuestro Dios que está en los cielos, porque yo doy testimonio de Él, porque yo doy esa iluminación que Dios me ha dado a mí. Nos hemos olvidado de la representación que nosotros hacemos para con Él. Pero sí nos acordamos de las necesidades que yo tengo. La palabra en cada una de las páginas que está acá habla de nuestro Señor Jesucristo y del amor que Él tiene por nosotros. Habla también del actuar de los hijos de Dios frente a aquellos que no le conocen o aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero se comportan como que no fueran hijos de Dios. Uno de los versículos más grandes de la Biblia para su servidor dice de que yo debo de preocuparme más por las cosas de Dios y todas aquellas cosas que en mi necesidad Dios ve que necesito, Él me las va a proveer. Mateo 6:33. Pero la Biblia también nos explica, mi querido hermano, que yo debo de comportarme como un verdadero hijo de Dios. Y Dios lo resumió en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo o a tu hermano como a mí mismo. Dejemos aquellas cosas, mis hermanos, que nosotros necesitamos. Dejemos de pedirle a Dios que sane a nuestros hijos cuando yo estoy faltándole el respeto a mi vecina. Hagamos las cosas pro reino y Dios va a hacer aquellas cosas que nosotros necesitamos. Señor, tú que eres grande y poderoso, Señor, sabemos que el evangelismo, Señor, es tan importante dentro de nuestra jerga cristiana o de nuestro proceder, Señor. Pero a veces nos afanamos más en las preocupaciones propias, Padre, y olvidamos aquel trabajo que un hijo de Dios verdadero debe de hacer. Señor, yo oro por la necesidad. Yo oro, Señor, por la necesidad de mi hermano, Señor. Señor, yo oro por aquella enfermedad de mi hermano. Señor, pero ayúdanos, Señor, a pedir primero por el hermano y no por mí mismo, Señor. Porque eso fue lo que tú nos enseñaste cuando viniste a la tierra, Señor. A poner tu vida antes de tus necesidades que poner en segundo lugar las de ellos. Señor, sabemos que tú viniste a la tierra, Señor, a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, Señor. Pero a veces nos olvidamos, Señor, de lo que venías a hacer tú a la tierra. Y ya no nos enfocamos en esa acción que tú nos enseñaste: velar por los demás, orar por los demás. Señor, ayúdanos a representarte en la tierra como verdaderos cristianos, a poder hacer lo que nosotros debemos de hacer y no a exigir las cosas que has prometido para nosotros. Sí, oramos por ello y por nuestras necesidades, pero aquella acción, Señor, atrae esa recompensa que la encontramos delante de ti, Señor. Pero ayúdanos, Padre. Queremos ser cristianos diferentes, Señor. Ya no queremos hacer aquellos cristianos que se quejan, Señor, como el pueblo de Israel, que viendo aquellas cosas que tú habías hecho delante de ellos, ellos solo pedían carne, pedían agua, pedían un lugar donde pudieran detenerse y poder descansar. Pero se les olvidó, mi querido Dios, de que tú habías hecho prodigios antes de esto y ellos deberían de estar alegres por ello, porque fueron elegidos como tu pueblo. Hoy nosotros, como tus hijos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, debemos de comportarnos como tus hijos verdaderos, Señor, y representarte a ti delante de aquellos que aún no te conocen todavía. No vender la idea, Padre, de acércate, tenemos un Dios que te va a dar todo. No,
sino que enseñar la idea verdadera de que tenemos un Dios que es tan grande y poderoso, que vino a morir a la tierra para que nosotros podamos tener una vida eterna y limpieza de pecado. Señor mi Dios, ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos tener esa convivencia, reaprender, Señor, cómo comportarnos como hijos de Dios, para poder demostrar, Señor, lo que tú realmente eres. Señor, nosotros debemos de dar honor a ti y poderte representar, Señor, como lo que tú realmente eres, Señor. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio en mí, soberano, sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio en fin, soberano, sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces nosotros para poder pedir necesitamos, mi querido hermano, la respuesta necesaria para nuestras vidas. Para yo poderle decir, Padre, ayúdame en tal petición, yo necesito realmente saber cuál es la respuesta que yo necesito para mi vida. La respuesta es Cristo. Cada una de las respuestas para cada uno de nosotros que estamos clamándole a Dios en este momento por muchas necesidades. Quizás yo no digo las mías en este momento, pero sí las tengo acá y acá, que le pido a Dios que me dé, porque también tengo necesidades de Él y cada día las voy a tener. Pero yo sé en mi corazón, mi querido hermano, como usted, y por eso estamos reunidos a esta hora, de que esa respuesta necesaria que nosotros necesitamos se llama Cristo. Yo pido que ahí donde está usted en su casa, primero analice todo lo malo que usted cree que está viviendo. Y a cada una de esas cosas usted diga, si Dios estuviera conmigo, yo sé que esto no estaría. Pero usted sabe a la misma vez que Dios está con usted, pero las cosas siguen igual. A veces esas cosas están ahí, mi querido hermano, no porque no tengamos la respuesta, sino porque Dios quiere que nosotros aprendamos de ellas. Vamos a orar por esa respuesta que usted ya sabe que ya tiene, que es Cristo, pero que podamos entender el tiempo necesario que debemos de tener esa prueba para que yo pueda aprender y crecer en el Señor. Señor, sabemos que la carne a veces nos hace caer, Señor, en lloro, en lágrimas, Señor, en desesperación. Nos hace, mi querido Dios, detenernos, Señor, en ese caminar espiritual, Padre. Sabiendo que tú eres la respuesta necesaria para nuestras vidas, para todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, para aquellas cosas que van a pasarnos en un futuro, que tú eres la misma respuesta, Señor.
porque no hay nada más grande que tú. Señor, nos acercamos a tu trono, Padre, porque sabemos que estás con nosotros, escuchándonos en este momento. Y queremos decirte que sabemos que la respuesta eres tú, pero que nos ayudes, Señor, a entender del porqué de cada una de ellas. ¿Qué es lo que nosotros debemos de comprender con aquel problema familiar que tenemos, Señor? Con la enfermedad de nuestro esposo, con la muerte de nuestro padre, Señor. Con ese problema interno de autoestima que tenemos, Señor. Con ese problema de creernos demasiado también. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas revelarnos, Padre, en nuestro corazón, a través quizás de una lectura bíblica, a través de una oración, Señor, a través de una prédica, Padre. ¿Qué es lo que debemos de entender? ¿Cuál es la respuesta para cada una de aquellas problemáticas que tenemos en este momento, Señor? ¿Qué voy a aprender sobre esas calenturas de mi hijo? ¿Qué debo de aprender, mi Dios, al pasar este miedo de deuda que yo tengo, de aquella persona que no me paga lo que me debe? ¿Cuál es la respuesta en ese problema, Señor? Ayúdanos a entender que lo que es no es y lo que no es en ti. Señor, sabemos, mi Señor, que no podemos ir a otra persona más que a ti. Señor, estamos orando, platicando contigo, Señor, teniendo un diálogo espiritual para contigo. Señor, ayúdanos a entender, danos esas respuestas, Señor, que nosotros necesitamos comprender de todo lo que nos está pasando a nosotros primero, porque entonces nosotros, ¿a quién más iremos, Señor? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Mi temporal, mi vida escasear de verdad. ¿Quién más tendrá de mi corazón? ¿Quién venderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozo en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en la oración. Cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, muchos de ustedes, pocos hoy nuevos, pedimos nosotros como pastores, como iglesia, que pueda dejar una nueva manera de interacción, sus peticiones, para que nosotros podamos orar cada uno de los sábados. Muchos de nuestros hermanos han dejado esas peticiones desde el sábado anterior, como Liliana Rodríguez, que pide oración de salud para sus hermanos y para ella. Elizabeth Molina, que pida oración por su bebé que está ingresada y que tiene 2 meses. La niña se llama Samantha Arevalo.
Por Patricia Alfaro, que pide oración de sanidad del sistema nervioso porque sufre dolores en su cuerpo. Gladys Tenorio pide oración por los hijos que afirmen, para que ellos se puedan afirmar en la obra de Dios. Irene Chavarría pide una completa sanidad en ella y pide protección por su familia y por todas las familias del mundo. Magali Polanco, Señor, pide que todos unánimes podamos orar por ella, por la salud. Ella vive en Honduras. Por Ana Yasmín Chicas Esquivel. Pide oración de recuperación para Mario Salamanca, que tiene un derrame cerebral. Por Morelis Pedrosa, que ora para que el Señor pueda proveer de un empleo y una liberación de deuda. Por Roxana Angulo Nieves, Señor, que pide oración para que no afecte en su vida todo aquello malo que está pasando dentro de su trabajo. Y pide oración por su jefa para que Dios la bendiga y pueda cesar de esa maldad que está para con ella. Nuestra hermana Castro Esmeralda, Señor, pide una respuesta de un empleo y sanidad en sus riñones, hígado graso. Por Juanita González de Aguilar, que pide por bendiciones y restauración económica. Por Carolina Aguilar, por esa oración que está pidiendo por el hermano Ricardo, por la sanidad de su riñón. Por David, por esa sanidad también. Por Delgado Jovel, que pide oración por la persona de su recuperación y esa operación de su pierna. Por César Sandoval, Padre, que pide oración de sanidad en su pequeño sobrino Carlos Alexandro, quien ha sido diagnosticado de cáncer y que está en tratamiento de quimioterapia. Por Xiomara Arias, que pide una petición de salud por su esposo que es diabético. Por Emma Lidia de García, que pide que todos unánimes podamos orar por ella, por sus hijos, para que Dios los ilumine y puedan estudiar. Por Linda Polanco, por esa oración de Milena Acevedo, por esa sanación de infección que tiene. Por Diana Bermúdez, por esa oración de la columna. Por Gaby Bermúdez, que le dé un buen trabajo a Ricardo Méndez, Señor, y por el embarazo de ella que tiene en este momento. Por Vilma Gladys, Señor, pide oración de sanidad de esa colitis, de hígado graso. Por Guadalupe Torres, que pide esa sanidad y oración por Zaira de Asensio, Señor, y que está buscando también una casa de alquiler. Por Elsie Lorena Vázquez Montano, que pide oración por Ernesto y Alberto Alejandro, Señor. Por Mercy Fuentes, por esa oración de sanidad y por esa sanidad de depresión de su hija. Por Isabel Teresa Orellana de Valladares, que pide oración por su país, Señor. Ella está pidiendo por todo su país y por esos problemas de virus. Por Zoila Marina Arias Fajardo, Señor, por esa oración de sanidad que se encuentra mal de salud y sabiduría espiritual. Señor, pide William Osorto que le ayude a conseguir un empleo para que ellos le permita orar, para que ellos le permita congregarse, perdón. Señor, cada uno de nosotros, aquellos que están escribiendo en este momento, Padre, que quizás van a ser leídas en el siguiente sábado, Padre. Pedimos por cada uno de ellos, por los que acabamos de leer, que quizás teniendo fe en ti, Señor, pero lo escriben a través de nuestras plataformas, Señor, Facebook, YouTube y a través de los correos electrónicos. Creen mucho en ti, Señor. Señor, y ayúdales a entender que esta prueba que están pasando, Señor, es para crecimiento personal de ellos primeramente y para después poder dar testimonio de todo el poder que tú tienes, Señor, y del amor que es más grande y que sobrepasa entendimiento, Señor. Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder tener este momento de oración, Señor. Señor, gracias porque muchos oramos de convicción y de corazón por amor a ti y no por lo que tú puedes hacer. Señor, gracias por este momento y este privilegio de poder platicar para contigo. Bendito tú eres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, ustedes que quizás van conectándose y están con nosotros. Le pido, mi querido hermano, que se pueda poner de pie.
Vamos a ser de manera interactiva, usted en su casa, nosotros acá, para poder recoger los diezmos y ofrendas. ¿Por qué el espacio de los diezmos y ofrendas? Porque hay que agradecerle a todas aquellas personas que quizás con necesidad o sin necesidad, ellos están cumpliendo lo que Dios dijo en algún momento: traer los diezmos al arbolí, para que todo ese dinero, todo ese aporte, todo aquello que usted da de corazón para la obra de Dios, esto se utilice para poder financiar cada uno de nuestros ministerios que está saliendo a diario 24 horas. El día de ayer, día viernes, fuimos ya un poco tarde en la noche, a poder cubrir una vela, a poder llevar un alimento a otros pastores en ese mismo momento. Pero son necesidades que hay que cubrir. Uno puede decir la gasolina, otro puede decir el alimento y la gasolina que se está llevando en ese momento. Tenemos nuestros ministerios del albergue infantil. También tenemos nuestro ministerio Retorno, que todos los días han estado trabajando y se les lleva también esa palabra de Dios primeramente, después el plato de comida. Dios es bueno, mi querido hermano, y sabemos que a cada uno de sus hijos les pone en el corazón que puedan diezmar, que puedan ofrendar. Y por eso nosotros cantamos: Lo nuestro tuyo es, su amor nos lo dio. Por eso gloria, honra y paz te damos, oh Dios. Padre, bendice a todo aquel ofrendante, Señor, todo aquel que busca en su bolsillo y lo da, Señor, de corazón. No importa la cantidad, Señor, sino la intención para contigo. Señor, gracias por darnos el privilegio de poder estar en una iglesia que lleva tu palabra literalmente hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por aquellas personas y aquellos ofrendantes, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Y dejamos con la música especial a nuestros hermanos de la alabanza. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Amén. Gracias por esa bella alabanza. Y agradecidos también debemos de estar nosotros, mi querido hermano,
Dios a veces hace muchas cosas alrededor de nuestra vida. Hace muchas cosas o nos hace recordar aquella parte de nuestra vida en el cual nosotros quizás por falta de conocimiento, por falta de enseñanza también, nos vimos envueltos en un momento determinado en nuestra vida y hacíamos cada cosa a nuestra conveniencia. Hacíamos aquellas cosas en las cuales no teníamos un pensamiento si hacíamos un bien o hacíamos un mal. Si hacíamos un bien para nosotros o hacíamos un mal para nosotros. Y hubo un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo apareció en nuestras vidas y nos saca de aquel momento difícil en el cual nosotros estábamos y nos pone en un lugar en el cual ya estamos limpios dentro de nuestro corazón. Y ya estamos en otra etapa de nuestra vida superior a aquella como Dios nos encontraba. Números capítulo 14, versículo 20 al versículo 22, nos enseña 10 veces que Dios nos hace un recuerdo de aquellas actividades que nosotros nos equivocábamos, pero después de recordarnos aquello en lo cual nosotros nos equivocamos muchas veces ya estando en Cristo, Dios siempre nos dio una salida y nos dio una respuesta. Por aquel amor que Dios expresó en la cruz del Calvario para nosotros y para que muchos pudieran ver, escuchar y leer a través de la palabra hoy después en historia y ellos pudieran llegar a conocerle de Él. El sábado anterior nosotros vimos las primeras 4 veces que Dios le recuerda al pueblo de Israel que Dios siempre ha estado con él a pesar de que nosotros los hijos de Dios nos volvemos en contra de Él, estando en Él. Estas últimas 6 veces que Dios le recuerda, aparte de las 4 que ya vimos, Dios nos dice a nosotros: ¿te acordás que yo te traje de aquel lugar? Te di este momento o lugar de bendición y todavía en ese lugar de bendición tú te olvidaste de mí. Las primeras 4 veces en las cuales Dios nos habló, nos enseñan de que nosotros habíamos llegado más a aferrarnos a la tierra que las cosas que vienen del cielo. Las primeras 4 que ya habíamos visto, mi querido hermano, nos enseñan que en Él tenemos una conciencia pacífica y los consuelos del Espíritu Santo nos vuelven soportables a las pruebas amargas que nosotros estábamos pasando. De esas 10 veces, de 4 que nosotros ya vimos, nos enseñan que concordamos más con nuestro corazón que con la idea de salvación de Dios. También nos enseñó las primeras 4 que ya vimos, de Números capítulo 14, del versículo 20 al versículo 22, nos está demostrando nuestro Dios que la obediencia no da testimonio de lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. Estas 4 cosas que nosotros ya aprendimos de las 10 primeras veces que menciona Números capítulo 20, del versículo 20 al versículo 22, solo nos hicieron el primer panorama para que usted y yo podamos recordar de aquellas cosas cuando Dios nos encontró. El día de ayer yo veía a uno de mis amigos que están desde pequeños, fueron amigos míos. Y yo le decía a él, porque él está pasando por un problema. Y los amigos no están solo para las cosas buenas, sino para las cosas malas, como Dios lo hace con nosotros. Aquí en esta iglesia se le ha repetido millones de veces, mi querido hermano, que nosotros debemos de recordarnos, no solo cuando tenemos una necesidad de Dios, sino que cuando nosotros estamos bien bendecidos, debemos de entender que las cosas vienen de Dios también. Yo hablaba con mi amigo y lo fuimos a buscar después de mucho trabajo, bendecido y animados que estamos acá en su iglesia central. Ya en una hora un poquito elevada de la noche por el tiempo, lo tuvimos que ir a buscar y yo le decía a mi amigo:
¿qué te pasa a ti si tú eres grande? Yo siempre te admiré porque él es un poco mayor que mí. Yo le decía, amigo, vos sabés que yo te quiero en la amistad que nosotros tenemos. Y le decía, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te equivocas de esta manera? Le decía yo a él, físicamente quizás te estás viendo un poquito mal, pero yo sé que tu corazón es bueno. Y yo le recordaba a él, a mi Dios también me sacó de un lugar que era fango. A mi Dios también me sacó de aquellas actividades que yo no estaba haciendo lo correcto. Y hoy yo estoy en un lugar en lo cual estoy al servicio de mi Dios. No creyéndome superior ni inferior a nadie, sino que sabiendo mi valor delante de Dios, que es la sangre de Cristo. Yo le decía a él, yo cuando llego a mi casa y voy pasando, ¿verdad? Y veo a aquellos amigos que yo me alejé de ellos, porque ellos no se comportaban de una manera correcta delante de Dios, no quiere decir que sean malos. Y le digo yo a él, cada vez que yo paso 10, 12, 13, 14 años después de haber salido de todo aquello donde Dios me sacó, porque Él me dio la fuerza, yo siempre los veo a ellos en el mismo lugar. Porque ellos nunca decidieron ver a Dios. Nunca decidieron acatar al llamado que Dios hacía de ellos. Yo le decía a mi amigo con mucho cariño, ya es hora de levantarte, de levantar la cara, de saber el valor que nosotros como hijos de Dios tenemos y de la oportunidad que tú debes de acatar, no porque te vengo a buscar yo como tu amigo o como pastor, sino la prioridad que está dando Dios para tu vida, para que tú puedas salir de todo aquello que en este momento tú estás pasando. De la misma manera, mi querido hermano, Dios se dirigió a Israel ya cuando iba a entrar a esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero Dios le dijo, Números capítulo 14, versículo 20 al versículo 22. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Una oración que había hecho Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Oramos. Padre, como tú dices en Números, Señor, que tu gloria llena toda la tierra, y como hijos tuyos sabemos, Señor, de tu poder. Sabemos, Señor, de dónde nos has sacado, Señor, pero también sabemos dónde estamos parados en este momento. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que así como sabemos de dónde nos has sacado y a dónde nos has parado hoy, que nos ayude, Señor, a no ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor, sino que podamos ver hacia el cielo. Señor, te pido que en estas últimas 6 veces que tú mencionas, de estas 10, de 4 que ya vimos, Señor, nos puedas enseñar, Padre, qué es lo que nosotros necesitamos arreglar dentro de nuestras vidas para nosotros poderte glorificar de una manera correcta. Que no le digamos necesidad a las cosas carnales que tenemos, incluyendo una enfermedad, sino que hoy nosotros podamos decirle a cada una de esas cosas que tenemos que es más grande el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, yo como tu hijo, yo como tu herramienta, Padre, nosotros como iglesias, que todos aquellos que están conectados a través de nuestras plataformas pueda llegar de una manera limpia tu palabra para que ellos puedan aprender y crecer en ti. Que aquellos que has traído a esta conexión, Señor, o que quizás la van a ver un año después, qué sé yo, puedan entender la necesidad que ellos tienen de ti y que están escuchando ese mensaje, quizás no este, sino que otros, que es porque tú los has llevado a ese momento para que ellos puedan ver de tu amor.
Padre, ayúdanos, Señor, a poder llevar esta parte. Quédate con nosotros, Señor. Aparta todo conocimiento humano en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Los primeros 4 de los 10 que estamos estudiando, mi querido hermano, nos está enseñando cada una de las situaciones o ángulos de nuestra vida en las cuales nosotros nos hemos equivocado, o 4 ángulos de necesidades que nosotros podemos tener o creemos nosotros tener. Estos 4 ángulos que Dios mencionó 10, que vimos 4 primero y hoy vamos a ver los otros 6, nos enseñan, mi querido hermano, simple y sencillamente de la necesidad que yo tengo de Dios. Me enseñan realmente que aquellas cosas que están pasando a nuestro alrededor no son nada ni se comparan con el amor que Dios es para con nosotros. El ejemplo que nuestro Señor usa para podernos demostrar que nos ama más que aquellas cosas que nosotros necesitamos o estamos pasando, es recordarnos a usted y a mí que Él ya había hecho un privilegio de ser a usted su hijo, de ser yo su hijo para con Él. Y les recordaba a ellos que también nosotros nos equivocamos a veces y que increíblemente después de equivocarnos 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces como la Biblia lo dice, no yo, Dios aún así por el amor que tiene a nosotros nos da la bendición que nosotros tenemos. Cuando Él ve en nuestro corazón, mi querido hermano, que nosotros le amamos a Él por lo que es y no por lo que nosotros estamos buscando. En todo el contexto que habla Números capítulo 14, versículo del 20 al 22, habla de 10 situaciones en las cuales le dice a Moisés para que le recuerde a su pueblo de que muchos errores tuvieron, pero a pesar de ello, Él por su amor y por su nombre y por la promesa que Él ya había dado a sus padres, Él les iba a dar todo su amor. Éxodo capítulo 16 del versículo 27 al versículo 30 nos está enseñando que las bendiciones espirituales vienen en orden y vienen en la obediencia que nosotros tenemos para con Dios. Éxodo capítulo 16 versículo del 27 al 30 nos enseña y nos dice: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso el 6º día os da pan os da pan para estos 2 días. Estésen pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Así que el pueblo reposó el 7º día. Dios recuerda en Éxodo capítulo 16 del versículo 27 al versículo 30 de que nosotros debemos de ordenar nuestros pensamientos con respecto a aquello que Dios nos ha dicho que no debemos de hacer o cómo nosotros lo debemos de hacer. En el contexto, mi querido hermano, usted recuerda esta historia. El pueblo de Israel tenía hambre y pidió pan. Dios fue tan exacto en mandar un rocío primeramente para que después ese maná cayese y quedara encima de ese rocío y eso se pudiera unir, y después el pueblo de Israel, si se lo quería comer directo o lo quería deshacer para hacer pan, lo podía hacer. Pero dentro de esta enseñanza, mi querido hermano, dentro de este mandamiento en cual el pueblo de Israel se puso en contra de la voluntad de Dios, nuestro Señor Jehová les dijo: al 6º día va a caer más maná del cielo y usted va a agarrar para 2 días. El pueblo de Israel, siempre queriendo hacer lo que ellos pensaban, así como nosotros, se nos olvida que somos hijos de Dios y queremos hacer las cosas con nuestras propias reglas,
y no queremos obedecer a Dios, sino que obedecer a Dios cuando nosotros tenemos una necesidad. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, en Números capítulo 14, versículo del 20 al 22, les recuerda que en Éxodo capítulo 16, versículo del 27 al 30, le dijo al pueblo de Israel: yo te mandé maná y te dije que agarraras 2 porciones, tanto para el día sexto como para el día séptimo. Y que el día séptimo tú tenías que descansar en todas las cosas que yo he creado alrededor, como lo dice Hebreos capítulo 4, y tú vas a descansar en todo lo que yo he hecho en el mundo para ti, para que tú puedas observar y ver las maravillas que yo he hecho para que tú estés bien en este momento. Éxodo capítulo 16, versículo 23 al versículo 30, que es la sexta cosa de las que Dios le recuerda al pueblo de Israel, para que se den cuenta que Dios siempre los ha amado a pesar de los errores, que Dios siempre los ha amado a pesar del lugar de donde Él los sacó, y que nos sacó, nos limpió y nos bañó y nos puso en un lugar de providencia para nuestro Dios y delante de Él. Dios nos recuerda, mi querido hermano, que a veces nosotros nos estamos comportando de una manera negativa, sabiendo que las cosas que estamos haciendo no son las correctas delante de Dios. Y hoy, día sábado, nos paramos enfrente de nuestra tele y a través de una de nuestras plataformas escribimos que necesitamos una necesidad económica. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 16 del versículo 27 al versículo 30 nos está enseñando que cuando nosotros guardábamos el maná en contra del mandamiento, él se podría. Y que cuando nosotros lo guardábamos como una orden de nuestro Dios, ese maná era dulce y era bueno. Mi querido hermano, a veces nosotros nos olvidamos de aquellas cosas que Dios hizo para conmigo. Se nos olvidó que nos sacó de un problema de drogadicción y de alcohol. Se nos olvidó que nos ha regresado aquella esposa que nosotros hicimos que ella se fuese. Se nos olvida que nosotros fuimos malcriados con nuestros padres y que Dios nos restauró para con ellos. Y cuando estamos en un momento de tranquilidad y de paz, empezamos a comportarnos como que no somos nosotros. Y aquello que viene de bendición de Dios empieza a podrirse. Empieza, mi querido hermano, a arruinar aquellas cosas que fueron hechas para mí, pero como nosotros somos desobedientes y no estamos en orden, las cosas comienzan a mal. La palabra de Dios, mi querido hermano, es tan grande y nuestro Dios es tan grande, mi querido hermano, que en Éxodo capítulo 16, un poco más adelante, nosotros nos damos cuenta que nuestro Dios nos perdona aquellos errores que hemos cometido y que aún así Dios siempre envía aquella porción de necesidad que nosotros tenemos. La sexta cosa que Dios menciona en Números capítulo 14 nos conduce y nos dice que nosotros hemos visto la nube y el fuego que fueron llevándonos a nosotros al lugar de bendición que nosotros habíamos pedido, y que aún así nosotros estábamos ignorando su poder. Esta es la séptima cosa de las 10 cosas que Dios menciona y que le recuerda al pueblo de Israel que tuvo un error. Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 4. Éxodo capítulo 17, del versículo 1 al versículo 4. Y dice la palabra del Señor: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y le dijeron: danos agua para que podamos beber. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuyo allí tenía sed, y murmuró contra Moisés y dijo:
¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos a sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. El pueblo en este momento, mi querido hermano, como nosotros, que ha sido guiado por una nube de fuego, que hemos visto el poder, que hemos ido caminando dentro del valle de sombra y de muerte, y en el día una nube nos ha ido tapando del sol, y por la noche, en aquella oscuridad que nosotros estamos pasando, Él va delante de nosotros como una columna de fuego. Y a veces llegamos a ciertos momentos pequeños, mi querido hermano, y nosotros empezamos a dudar de las cosas. A veces tenemos hermanos que los acaba de levantar Dios de una cama por una enfermedad difícil, llamémosle para ejemplificar, cáncer para ejemplificar. Y a veces llega el momento en el cual en su casa, quizás por aquel tiempo que estuvo en cama, obviamente por no tener trabajo, no tiene una solvencia económica para poder pagar su plato de comida. Y lo primero que dice: Señor, ¿y por qué me has desamparado? Y cualquiera pudiera pensar, mi querido hermano, si lo acaba de levantar de la cama del hospital con cáncer y hoy nos estamos quejando solo por un plato de carne. A veces se nos olvida, mi querido hermano, que cuando nosotros llegamos a nuestro Dios, de aquellas cosas que Dios nos sacó, empezamos a caminar desde ese día uno que estamos en Cristo, delante de Dios, y Él nos va tapando con esa nube, y en los días de noche o en los momentos en la noche, Él nos va guiando por una columna de fuego. Se nos olvida que nuestra parte o nuestra vida ya no es carnal, sino que es espiritual. Y vemos más todavía y seguimos caminando dentro de nuestra vida y seguimos viendo las cosas de manera carnal y no espiritual. Nuestro Dios en Números capítulo 14 del versículo 20 al versículo 22 nos está enseñando por sexta ocasión de que Dios había hecho prodigios, mi querido hermano, que había hecho cosas divinas delante de sus ojos para que ellos pudieran ver que Dios estaba con ellos ahí delante de una columna de fuego. Dios se había manifestado delante de sus ojos de manera divina. Y ahora el pueblo de Israel estaba creyendo que Dios les había abandonado y había quitado esa dirección divina, y que ellos habían sido olvidados quizás. El texto también enseña de que ellos estaban quejándose sobre uno de los líderes que Dios mismo había puesto. Y también pasa de que nosotros como hijos de Dios ponemos la mirada en una persona y no en la persona que está siendo usada de parte de Dios. Nos olvidamos que el poder no es de esa persona que nosotros estamos viendo que está representando a Dios. Y nos olvidamos que el poder no es de él, sino que es de Dios, mi querido hermano. Éxodo capítulo 17 del versículo 1 al versículo 4 está hablando del agua de la roca que nuestro Dios mandó a Moisés a golpearla para que ellos pudieran beber agua de aquella sed que ellos habían tenido. Como sexto punto de las 10 veces que Dios le recuerda al pueblo de Israel que aún equivocándose en su forma de pensar, que en este contexto se les estaba olvidando la divinidad que Dios había hecho delante de ellos, y que hoy ellos estaban pensando que Dios no iba con ellos después de haberle demostrado tantas cosas. Mi querido hermano, hoy estamos quejándonos porque nuestro hijo tiene una enfermedad cuando Dios nos lo dio. Cuando nosotros estábamos orando a nuestro Dios para que nos hiciera el milagro de darnos un hijo, y ahora nos estamos quejando solo porque nuestro hijo que Dios nos dio de una manera milagrosa, estamos diciendo que Dios no está con nosotros. Hay momentos que el hijo de Dios o el cristiano debe de detenerse, mi querido hermano, para poder pensar,
cuál es el contexto que cada uno de nosotros viene, para darnos cuenta que Dios siempre ha venido caminando para con nosotros. Y como todos los problemas que son de los hijos de Dios, que son vistos de manera espiritual, nos vamos a dar cuenta que cada uno de esos errores errores que hicimos y que nos hicieron tener hoy problemas, o aquellas situaciones que no son culpa de nosotros, pero estamos pasando difíciles, son para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos comprender un mensaje que Dios nos está dando para con nosotros. Usted conoce la historia. En el versículo 6, más adelante, envió nuestro Señor a Moisés a que pudiera tocar la peña de Horeb para que todo el pueblo pudiera beber el agua. Y así como este punto, Dios nos enseña la divinidad del pueblo. Dios le enseña y se revela de manera divina cuando Dios nos va deteniendo el sol por medio de una nube y nos va demostrando el camino que debemos de caminar por medio de la luz de una columna de fuego, mi querido hermano. No se olvide que Dios está con nosotros, que nosotros no debemos de ver las cosas que están a nuestro alrededor, sino al cielo, porque nuestro Dios no está en los problemas, Él está en el cielo, porque es superior a lo que nosotros estamos pasando. Éxodo capítulo 32 del versículo 1 al versículo 35, en todo su contexto, nos está enseñando que nosotros somos más religiosos que convicciones en nuestro propio Dios. Este séptimo punto de los 10 que nosotros estamos viendo de Números capítulo 14 del 20 al versículo 23, nos está enseñando en Éxodo, el séptimo punto, que nosotros somos más religiosos que tener convicciones en nuestro propio Dios, que nos olvidamos que Dios es Dios y no es un contexto religioso o actividades específicas que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder tal vez alabar a Dios o quizás nosotros para obtener aquello que le pedimos a nuestro Padre. Éxodo capítulo 32 versículo 1 nos enseña y nos dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo capítulo 32 del versículo 1 en adelante nos enseña que nosotros como hijos de Dios a veces nos quedamos en el pensamiento de la forma en la cual Dios nos encontró en un momento determinado. Nos enseña que nosotros a veces se nos ha olvidado aquellas cosas que nosotros teníamos mal aprendidas y nos la hemos traído al contexto del Hijo de Dios y la seguimos haciendo. Este versículo, mi querido hermano, es tan importante para la vida de un cristiano porque nos hace recordar que lo que fuimos y lo que ahora somos hijos nuevos nacidos en Cristo. Y que de ahora en adelante, cuando nosotros nacemos en nuestro Dios de corazón, nosotros hemos nacido en una nueva vida. La palabra dice de que Aarón se acercó a todos y les empezó a decir: dame tu cadena. Dame ese problema que tenés, dame esa cerveza, dame ese zarcillo de oro, dame cada una de las cosas y yo les voy a hacer algo para que ustedes lo puedan adorar. La Biblia y el estudio de esta porción de la palabra nos enseña que a Aarón se le ocurrió hacer un becerro de oro en ese momento porque su conocimiento religioso, porque él había nacido y crecido en contexto en Egipto, nos enseña que él pensó en un animal porque donde él vivía, donde los encontró Dios, donde los sacó Dios, en ese lugar adoraban animales. En Egipto el sol era un dios. En Egipto el río era un dios. En Egipto la vaca era un dios. En Egipto cada uno de los dioses que Egipto tenía representaba a alguien de la naturaleza.
Por eso es que en el momento determinado Aarón, tratando de poder detener al pueblo en su necesidad de adoración o religiosidad, él desarrolló y levantó un becerro. Porque su conocimiento venía en aquel contexto de lo cual él había aprendido. Éxodo capítulo 32, versículo del 1 en adelante hasta el 35, nos enseña que a veces nosotros tenemos aquellos contextos culturales en los cuales Dios nos sacó, pero nosotros todavía seguimos caminando en ellos y hemos cambiado la verdad de Dios por una mentira. Hoy nosotros hemos aprendido, mi querido hermano, en el séptimo punto de las 10 cosas que Dios le recuerda al pueblo de Israel, que le perdonó, que se equivocó y que aún así le dio la bendición de entrar al pueblo, a la tierra que fluye leche y miel. Les recuerda ahora que ellos estaban en adoración en otras cosas y que por eso no iban a ser bendecidos. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 35, pero solo hemos leído el número 1. Les está enseñando en este momento Dios que nosotros habíamos cambiado una verdad por aquel conocimiento errado o en mentira en lo cual nosotros habíamos crecido. Y Dios en este momento en Números capítulo 14 les está recordando: ustedes me fueron infieles por aquel conocimiento negativo que ustedes tenían. Y Dios en el versículo 15 volvió a Moisés y descendió del monte y le dio esas 2 tablas nuevas. Esas 2 tablas nuevas que llevaban el mismo contenido que las 2 primeras, cuando Moisés las rompió, cuando vio que su pueblo estaba adorando a otras personas o a otro Dios. Estas 2 tablas nuevas, mi querido hermano, estaban representando que Dios estaba dando otra oportunidad a pesar de aquellos errores, a pesar de aquellas cosas que nosotros estábamos haciendo. Hoy, este día sábado, mi querido hermano, es el momento para que un hijo de Dios pueda reflexionar y pueda ver realmente a qué lugar está viendo. Y si nosotros estamos viendo a un lado derecho, que nosotros podamos ver al cielo delante de nosotros, que es donde está nuestro Señor Jesucristo. Es hora, mi querido hermano, que un hijo de Dios se pueda comportar de la manera correcta, porque nosotros mismos sabemos en el error que estamos y aún así lo seguimos cometiendo. El punto 8 de los 10 que Dios le recuerda al pueblo de Israel también nos enseña que una mente atrapada en una mente es descontenta, que una mente atrapada es una mente descontenta. Números capítulo 11, versículo del 1 al versículo 3. Corra, por favor, acompáñeme, que estos versículos son de bendición porque son 10 cosas que Dios le recuerda al pueblo de Israel antes de poder entrar a aquella tierra que va a ser de bendición para ellos. Números capítulo 11, del versículo 1 al versículo 3 nos enseña: y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y él oyó, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó en aquel lugar Taabera, porque el fuego de Jehová se descendió en ellos. Dios en este momento, mi querido hermano, le estaba enseñando al pueblo de Israel que ellos habían sido atrapados en su propio conocimiento, y que ese propio conocimiento había sido desconectado de aquella misión y visión que Dios tenía para el pueblo de Israel. La falta de conocimiento estaba revelando su pecado. Esa falta de conocimiento estaba revelando también su disconformidad. Y esa disconformidad estaba anunciando la distancia que usted y yo tenemos para con Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, en este momento era aquella necesidad que del pueblo de Israel necesitaba de querer comer algo. En el versículo 4 de nos menciona y nos enseña
de que el pueblo de Dios, personas que no estaban cerca de él, le estaban incluyendo necesidades o recordar de aquellas cosas que ellos vivían. Pero Números capítulo 11 del versículo 1 al versículo 3 realmente nos estaban enseñando, mi querido hermano, que el conocimiento que nosotros estábamos careciendo de Dios nos estaba revelando el pecado al no conocer las directrices que Dios nos había dado a nosotros. También nos estaba enseñando, mi querido hermano, que esa disconformidad que yo tenía a aquello que Dios me estaba dando había levantado el enojo a Dios, y que eso también estaba enseñando la distancia que yo tenía para con Dios. Allá en el inicio, mi querido hermano, nosotros comenzamos diciendo, muchos decimos que somos hijos de Dios, pero no caminamos como los hijos de Dios. Muchos decimos que somos hijos de Dios cuando nosotros tenemos una necesidad. La palabra de Dios nos ayuda a exhortar, a poder comprender, a podernos enseñar como la ley y poder revelar el pecado que nosotros tenemos dentro de nosotros, para que Dios, como lo hizo con el pueblo de Israel en Números capítulo 14 del 20 al 22, solo les recordara a aquellos que ellos habían hecho mal, y de ahí poderles dar la bendición de poder entrar a la tierra que fluye leche y miel. Éxodo entonces, Números capítulo 11 del versículo del 1 al 3 nos enseña que nuestra mente está atrapada y que por ello nuestra mente está descontenta por aquel conocimiento que nosotros no tenemos de Dios, y que eso hace que yo me pueda distanciar de lo que Dios quiera para mí, de lo que Dios quiere que yo haga, y que por falta de conocimiento yo no lo puedo realizar. Pastor, ¿y yo cómo puedo hacer? Lea su Biblia, hermano. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere para mí? Ore con el Señor, platique, quítese la palabra oración, póngale platique con Dios. Conéctese con su iglesia a través de la iglesia del aire. Venga el día domingo a través de su ticket que se está dando de manera gratuita a través de nuestra página de internet. Venga, conozca, escuche de Dios, sepa quién es Él, para que usted pueda comprender cuál es el camino correcto que nosotros debemos de seguir. El noveno punto que Dios menciona de las 10 veces en Números capítulo 14 nos está enseñando que nuestro grupo fuera de objetivos distorsiona nuestro propio caminar. Números capítulo 11 versículo 4 nos enseña: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo, y por qué no he hallado gracia delante de tus ojos? ¿Qué has puesto de carga a todo este pueblo sobre mí? Números capítulo 11 versículo 4, mi querido hermano, nos está enseñando que el cristianismo es una forma de vida y un determinismo en el amor de Dios. A veces muchas personas que son ajenas a nuestra vida se nos acercan y nos hacen que yo pueda cambiar la mirada del objetivo principal, que es Cristo. Nos quitan las prioridades de Cristo para mi vida y quieren ponernos las prioridades que nuestra propia carne quiere para mi propia carne, no para un crecimiento espiritual. Entonces, la palabra de Dios hoy me está recordando que muchas personas que no son de bendición en nuestras vidas, que yo mismo le estoy dando apertura a ella, son aquellos que me quitan la bendición que yo le estoy pidiendo a nuestro Dios. Por eso en aquel momento de oración, nosotros le pedíamos, le clamábamos a Dios que pudiéramos obtener una respuesta correcta de parte de Dios, para que nosotros pudiéramos comprender la necesidad que nosotros necesitamos de Él, que pueda revelarnos quiénes son de bendición para mi vida y quiénes no. En una de las muchas consejerías que podemos atender, mis compañeros y su servidor, hemos tenido consejerías donde nos dice mi querido
pastor, ayúdeme a orar por la mujer que yo amo, pero yo estoy casado. Y le digo yo, ¿y entonces por qué va a orar por la mujer que ama si usted está con ella? No, es que no hablo de mi esposa, hablo de otra persona que yo he conocido. Dios jamás va a bendecir una persona que está fuera del matrimonio. El matrimonio, mi querido hermano, es una figura de unión de su pueblo, de sus hijos, de usted y yo, todos unidos para con Él. Y hay una figura importante que va a suceder en un momento determinado cuando Dios lo decida, que son las bodas del Cordero, donde usted y yo vamos a estar con Dios en una fiesta. La palabra de Dios siempre nos enseña, mi querido hermano, de que a veces hay personas que no son las correctas y no van a ser de bendición para nuestras vidas. El 10º punto de los cuales Dios habla a través de Números capítulo 14 del versículo 20 al 22, nos enseña que la ironía de la preferencia de la vida, de vivir bien de nosotros mismos sin Dios, la ironía de la preferencia de poder vivir bien, pero sin la bendición de Dios. Números capítulo 14, versículo 3 nos enseña. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? En este contexto, Dios había mandado 12 espías para que fueran a ver la tierra prometida. Estos 12 espías habían regresado al pueblo de Israel frente de Moisés y 10 de ellos habían dicho que no podía entrarse a ese lugar. 10 de ellos se les había olvidado que Dios era más poderoso y de todas las cosas que los había hecho pasar. 10 de ellos decían que ellos no podían alcanzar eso y se les había olvidado que Dios era más poderoso. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, se nos olvida del poder de Dios, de las promesas que Dios ha dicho para con nosotros. Y a nosotros se nos olvida y creemos que aquellos milagros no los vamos a poder alcanzar. Que no los vamos a poder alcanzar porque hemos olvidado lo que Dios es en nuestras vidas. Porque nos hemos olvidado de Él. Porque ya no podemos orar para con Él. Ya no leemos su palabra. Y se nos olvida, mi querido hermano, de que Dios es más grande de lo que nosotros estamos pasando en un momento. Y por eso nosotros, y Números capítulo 14, versículo 3, nos enseña que la ironía es más grande porque nosotros buscamos la preferencia de vivir bien y sin Dios. Tenemos una necedad, de alejarnos de los caminos de Dios, mi querido hermano. Hoy, en estos 10 puntos, 6 que hemos visto ahora, nosotros podemos concluir algo. Vamos a concluir que la obediencia y el orden es el parámetro de bendición en Cristo. Vamos a concluir que nosotros nos conducimos por una columna de nube y de fuego y vamos a tomar en cuenta el poder de Dios. Podemos concluir que el Hijo de Dios cree más en el poder de Cristo que está en su promesa y en la testificación de su acción. Que el Hijo de Dios realmente solo puede confiar en aquel que solo es Cristo y solo a Él lo dejarnos guiar. El Hijo de Dios puede confiar y creer, mi querido hermano, que debemos de tener visión y el alcance solo en Cristo. Y al final Dios orquesta todo a nuestro alrededor para nuestro propio bienestar. No se olvide que una cosa es tener a Cristo y con problemas, y otra cosa es tener problemas sin Cristo. Por eso nosotros decimos siempre, hoy y siempre, la cruz adelante y el mundo atrás. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder haber estudiado, Señor, hoy 6 de 10 cosas que tú le recuerdas al pueblo de Israel antes de darle aquella promesa de esa tierra bendecida. Este día, Señor, concluimos esos 10 recuerdos que tú le das, Señor, a ese pueblo
En un momento fue rebelde por poca conocimiento, Señor. Aquel pueblo, Señor, en el cual pasó por muchas situaciones, pero tú le recuerdas más que tu amor es más grande que aquel recuerdo de los errores que ellos habían cometido. Que es más grande el amor a tu propio nombre, Señor. Y por amor a ellos, que enviaste a tu Hijo unigénito, Señor, a poder morir por todos nosotros, para podernos limpiar de todo pecado, para podernos dar vida eterna, para poder gozar de tu amor, mi querido Dios. Señor, sabemos que dentro de los que estamos en este momento congregados a través de la Iglesia del Aire, hay personas que no conocen de Dios, pero hoy están acá reunidos con nosotros, Señor, a la distancia. O quizás van a escuchar este mensaje u otros y van a entender que solo en ti pueden confiar, que solo en ti pueden salir adelante, que solo en ti pueden recibir amor. Señor, nosotros por ello y por ellos oramos de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Señor, gracias por aquellos que están conectados y ya te tienen a ti en el corazón. Señor, enséñales que por A, B o C motivo siempre podemos equivocarnos, pero Dios siempre está ahí para amarnos, Señor. Para aquellos que nos equivocamos en ignorancia, Señor, siempre está Él para perdonar. Aquellos que nos equivocamos con conocimiento, Señor, que aceptemos aquellos errores y pasemos esa prueba, pero Dios al final siempre va a estar para nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de congregarnos a través de esta iglesia que predica tu palabra, Señor, que ayuda al necesitado, que ora por aquella persona que realmente tiene necesidad de ti, que cuida al anciano, que ayuda al viudo. Gracias, Padre, Señor, por darnos este privilegio de poder congregarnos en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Y cantamos. Para adorarte, he venido a alabarte hoy, entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias, mi querido hermano, por haber estado con nosotros, y le invito para el día de mañana que pueda conectarse a todos nuestros cultos bendecidos de día domingo, 7, 9, 11, 2 y 4 de la tarde. Bendiciones.